Los barcos no flotan por lo que son, sino por lo que no son. Álvaro Escobar. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es... yo creo que es miércoles ya, ¿verdad? Sí, qué desastre soy. Hoy es miércoles, día 9 de junio de 2021 y son las 21:00 exactamente ahora, según el horario peninsular español. No sé de dónde nos estarás viendo o dónde nos estarás oyendo, pero aquí ahora mismo es esa hora. Todavía no es de noche, hace un calor que te mueres y hoy, señores, tenemos invitado. Vamos a hablar de un sistema que, valga la redundancia, es el sistema. O sea, no es un sistema cualquiera, sino que es el sistema. Y bueno, pues es un sistema, valga la redundancia, que da mucho que hablar, que no se entiende bien y que, bueno, pues para eso nos hemos traído aquí a un pro del tema para que nos hable de ello. Pero antes de ello, esperaros un poquito, antes de ello, me toca mis 5-minute journal, mis reflexiones de hoy, de por la mañana. Tres cosas por las que hay que estar agradecido hoy. Tú piensa las tuyas, que yo te cuento las mías. Pues hoy, primero, haber sido capaz de levantarme para entrenar, porque me tenía que ir a Madrid y he conseguido adelantar la hora y levantarme cuando las calles no estaban puestas para hacerme un ratito de cardio. Que se empiezan a notar los efectos de la dieta y el entreno, que hoy me lo han dicho. Y claro, pues no tenían por qué decírmelo. Entonces a mí si me lo dicen, pues yo, oye, me crezco así y pues quieras que no, pues te anima, ¿no? Y te motiva a seguir. Y bueno, pues haber visto a mi madre, que lo digo siempre, cada vez que voy a Madrid y veo a mi madre estoy súper contento, pero además es que estaba mi sobrina. Y entonces es un doblete, porque tampoco veo mucho a mi sobrina y tenía doblete, madre y sobrina. Pues hay que estar agradecido de todo este tipo de cosas, porque al final nos ponemos a hacernos pajas mentales de lo chunga que está la vida, de lo mal que nos va, de lo mal que... Y hay que mirar las cosas en positivo y lanzar energía positiva. Reflexiones de qué harían que hoy fuera un gran día. Pues comenzar a editar la peli. Sí, señores, hoy Balas y Katanas he empezado por fin con la edición. Muy despacito, he hecho muy poquito, pero hemos dado el primer paso, ya sabéis, pasito a pasito. ¿Qué más he hecho? Cerrar la baja que hemos tenido en el cast. Estamos a punto de terminar lo que nos queda de rodar y se nos ha caído, pues ya sabéis, se nos ha caído Poli Díaz, porque desde allí, desde Chirona, no va a poder grabar su parte. Así que hemos tenido que darle vueltas y buscar a alguien que estuviera acorde a la altura del personaje que iba a hacer Poli. Y bueno, pues lo tenemos. Y de hecho, cuando termine el podcast, tengo que hablar con esta persona, que no la voy a decir todavía, para terminar de cerrar, explicarle y todo. Y cosa que han hecho que hoy sea un gran día, pues que he podido hacer también mi segundo entrenamiento, porque me ha dado tiempo a llegar y justo, pues todavía, si se tiene que ver, si todavía estoy sudando, pero me he duchado, que aquí, aunque no se nota, no huele mal, aquí no huele a humanidad, me he duchado. Bien, ¿qué más cosas? Afirmaciones diarias, como siempre, de lo que hagas ahora, dependerá tu futuro, y no puedes cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo. Y tres cosas increíbles que han sucedido hoy. Pues bueno, ya lo he dicho, me dio tiempo a entrenar, no he petado el coche porque se me ha encendido la alarma de que le falta agua, he conseguido llegar aquí sin cargarlo de agua y bueno,
tenemos un fantástico invitado, que es una de las cosas más increíbles que han sucedido hoy. ¿Cómo podríamos haber hecho que el día de hoy fuese todavía mejor? Pues que además de tener un invitado, consigamos un nuevo patrocinador para el programa, eso ya, o para el programa o para la peli. Pues alguien que apoye y que aporte, pues eso es la hostia, que os voy a decir. Pues bueno, dedicatoria. ¿A quién le dedicamos el programa? Pues hoy el programa se lo vamos a dedicar a Guillermo Sierra, de Buenos Aires, Argentina, nuevo suscriptor a la comunidad Dragon. Ya sabéis, la comunidad Dragon es esa maravillosa comunidad de artistas marciales y luchadores donde, bueno, pues por una tarifa plana en plan Netflix, 12 euros al mes, tenéis acceso a un montonazo de cursos, más de 80 cursos, más de 1000 videotutoriales en tarifa plana de artes marciales tradicionales, modernas, con armas, sin armas, de pie, en el suelo, de costado, de comida, hasta cómo diseñar la propia página web de vuestro estilo. O sea, es que... pedagogía de la enseñanza, anti-bullying, de todo. Ya sabéis que es una especie de comunidad tipo Facebook, pero solo exclusivamente de artes marciales. Así que, estáis bienvenidos los que queráis. Y por última publicidad que os hago, ya sabéis que os agradecería un montón que os suscribierais. Si estáis viéndonos en Twitch y tenéis Amazon Prime, pues que os suscribáis a Twitch con vuestra cuenta de Amazon Prime, porque a vosotros nos cuesta dinerico y a mí pues me cae un dinerico. Oye, tampoco es que me vaya a hacer rico con esto, pero oye, para pagar la luz que ha subido, que ayer vi un meme que decía, antes le tenía miedo a la oscuridad, ahora le tengo miedo a la luz, ¿vale? Pues yo no sé lo que va a pasar, pero mirad, lo mismo el año que viene, la temporada que viene, en lugar de haber luces de estas, tengo que poner unas velas. Todo depende de vosotros, a ver ese Amazon Prime cómo va. Si lo veis en YouTube, al lado del botón de suscribirse hay otro botón que pone unirse. Pues también a través de unirse, pues me podéis echar un cablecito. Y ya, lo mejor, pues uniros a la comunidad Dragon y ya tenéis un todo. Y bueno, Alberto del Moral está conectado por aquí, un saludo, buenas noches, que todavía es de día. Maestro Tavares también, buenas tardes, ahí tú sí, has acertado. Y nada, vamos, si os parece, vamos a empezar con nuestro invitado, que si no se ha dormido, si no se ha ido ya por ahí, ha dicho, tío, que no me cuentes tu vida. Vale, pues... Bien, pues bueno, hoy en nuestro programa entrevistamos a Álvaro Chapa, representante del sistema ruso en Madrid. Él nos va a explicar qué es lo que hace tan especial, como os decía hace un momento, a este sistema, valga la redundancia. Y además vamos a hablar con él también de otros estilos y sistemas de la defensa personal real, de la defensa personal de película y bueno, pues a ver qué opina. Porque de hecho nos hemos conocido gracias a unas preguntas, aunque yo le seguía por Instagram, sacó unas preguntas que hay en los stories y yo pues le respondí lo que opinaba y tal, y pues ya nos pusimos a charlar y decía que tenía mucho que hablar de este tema y dije, pues vente al podcast y lo hablamos en el podcast directamente. Álvaro ha hecho boxeo francés, ha hecho sistema desde le voy a poner aquí 100 años, desde 2010. Es instructor del sistema Homo Ludens desde 2016, que ahora nos explicará lo que es. Ha practicado Eskrima Concepts, ha practicado Sayok Kali, que el Sayok también es un sistema que yo tengo mucha curiosidad porque hablan muy bien de él por su... no sé si efectividad o mortalidad o peligrosidad, bueno, no sé, ahora me va a contar bien qué se diferencia el Sayok de otros tipos de Kali y demás. Ha practicado Jiu-Jitsu brasileño y ha practicado Muay Thai, o sea, que sabe lo que son dar hostias y recibirlas, entiendo. Así que a mí, para mí eso ya es una buena base y es un buen punto de partida para poder trabajar cualquier sistema de defensa personal. Así que con todos vosotros, Álvaro Chapa. Ya no doy yo más la chapa, ya no la da él. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Perfecto. Buenas, ¿qué tal? Bueno, y hola a todos. Pues aquí estamos, una tarde más. Bueno, Álvaro, lo primero que yo suelo hacer cuando tengo invitados en el programa es dejaros un primer momento para que os presentéis, nos contéis qué es lo que hacéis, de dónde venís, con quién habéis aprendido, qué es lo que pues, en tu caso representáis y todo esto, y pues un poco tu trayectoria. Te puedes extender lo que quieras y luego a partir de ahí pues ya irá surgiendo lo que hablemos de la entrevista. Mira, ya están escribiendo por aquí, muy interesante el incomprendido sistema Sayok Kali, muy buen sistema, parecido al de los Dog Brothers en su contacto, pero más enfocado al cuchillo. Mira, tenemos super pros aquí hablando. Venga, pues estupendo. Pues todo tuyo.
Bueno, pues ya están hablando un poquito por mí. Como has dicho, soy Álvaro Chapa. Llevo practicando artes marciales unos cuantos años, desde 2010 Sistema, que es un poquito mi arte marcial, digamos, predilecta, a la que tengo personalmente más cariño y a la que más tiempo he dedicado, desde luego. Y bueno, mi trayectoria es poco precoz. Realmente empecé a hacer artes marciales a los 15, 16 años con boxeo francés, precisamente porque era un sistema que me llamaba la atención. Y luego conocí Sistema, valga la redundancia, de casualidad, porque un amigo mío iba, bueno, mi antiguo profesor, el primer profesor que tuve de Sistema, iba a dar una clase en Madrid. Y uno de mis mejores amigos por aquella época, pues me dijo, oye, van a dar esto, no sé lo que es, así que si quieres venirte a probar, vente. Entonces yo busqué un poco por YouTube corriendo, vi a rusos vestidos de kaki dando puñetazos y dije, bueno, vamos a ver qué es esto. Y dio la casualidad de que fui para allá, me quedé a entrenar con ellos, ya no lo dejé desde 2010 y mi compañero, mi amigo, no volvió. Entonces, estas casualidades de la vida que fue como, vamos, que yo no sabía, realmente fui a la clase sin saber muy bien a lo que iba y sin saber muy bien lo que era. Entonces, bueno, aparte de Sistema, evidentemente he ido mezclando con diferentes cosas, entre ellas Esgrima Concepts, que como el nombre indica son conceptos de esgrima. Es ideado, digamos, o desarrollado por el maestro Steve Tapping de Inglaterra e introducido aquí en España por Salvador Sánchez de Taos Academy, que es un poco quien introdujo todo esto. Y aparte de eso, pues como bien has dicho, Sayo Cali durante una temporadita, también entrené Jiu-Jitsu brasileño y Muay Thai, que fue el último así que entrené, y luego ya por motivos de trabajo y de prioridades me dediqué al 100% a Sistema, que como he dicho es como siento predilección especial por ese arte marcial, un poco porque me encandiló desde el inicio. Vi un poco conceptos, yo venía un poco del mundo de las técnicas, ¿no? Y vi que se basaba en conceptos, que el golpeo, al menos al inicio, era puño desnudo. Entonces fueron diferentes cosas, entre ellas también la parte más mental, la que me atrajo de este sistema, valga la redundancia. Y se denomina sistema precisamente por este pragmatismo ruso, digamos, de no poner nombres muy especiales, por decirlo de alguna manera. Y precisamente, o sea, incluso la parte de sistema con Y viene de sistema en inglés, es decir, es que no tiene mucho más donde coger. Y en ruso también es sistema. Fue ideado por Alexei Kalashnikov, si no me equivoco. Allá por los años 30, bueno, hay diferentes estilos de sistema y muchos de ellos te dirán diferentes cosas acerca de la historia del sistema, muchos que vienen desde el siglo XII, en la Edad Media rusa. Pero digamos que la versión moderna de lo que es sistema sí que se creó durante la Unión Soviética en los años 30, si no me equivoco. No soy muy ducho en historia, así que intentaré explicarlo lo mejor posible. En los años 30 y a partir de ahí se fueron desarrollando diferentes estilos de sistema hasta la actualidad, que podéis ver, si ponéis sistema en internet, pues en YouTube vais a encontrar de todo. Y de ahí un poquito también la polémica que hay alrededor de sistema, porque ves desde trabajos de cuchillo un poco extraños hasta combate sin contacto, ves muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que de esos estilos, yo he pasado por varios de esos estilos, he visto un poco de todo y me he ido quedando con las cosas que más me convencían, más allá de practicar un sistema cerrado y decir, esto me lo tengo que creer porque es así. Intento aplicar la mayor lógica posible a la hora de desarrollar los conceptos y de trabajarlos. Y a partir de ahí me he ido quedando con lo que más me convencía, con lo que más lógica interna tenía dentro de la práctica. Entonces, bueno, no sé si me he extendido mucho. Esto es un poco, digamos, la presentación general que puedo hacer acerca de lo que hago. Y si tienes alguna pregunta más, pues evidentemente me puedo desarrollar. Si no, hemos terminado la entrevista, muchas gracias. Bueno, yo ya te digo que de primeras, a ver, he entendido todo lo que me has dicho, pero visualmente no sigo sin entender bien qué sistema. Vamos a ver qué estaban comentando por aquí por el chat. Concepto de biomecánica, Alberto Sampú, que siempre está participando y además es una enciclopedia el tío. Dice, el concepto de biomecánica corporal del sistema hay que probarlo.
es de esos estilos que tienen tantos adeptos como detractores por su forma especial de entrenar esos conceptos. Yo siempre me he preguntado cómo funcionarían esos conceptos en una situación de estrés, entendiendo que el entrenamiento y concepto son eso, métodos. Así que, pues, si te parece, ¿cuál es esa forma especial de entrenar esos conceptos? Pues, a ver, Y un resumen así por encima de qué son esos conceptos. vale, Mientras vas comentando, si quieres, voy a enseñar a la gente un poquito tu Instagram de y acuerdo, vemos perfecto, algunos vídeos de estupendo. lo que estamos hablando. Vale, pues bueno, primero decir que principalmente voy a hablar por mí, por lo que yo hago. Hay muchos estilos y probablemente diferentes instructores de sistema hablarán de diferentes cosas o incluso valorarán los conceptos de manera diferente. Entonces, voy a hablar por lo que yo considero. Digamos que en el sistema más tradicional hay 4 conceptos básicos, que son como los pilares fundamentales, que son estructura, movimiento, respiración y relajación. Lo que yo hago aquí en Sistema Madrid desde hace un tiempo es limitar esos conceptos a 3: estructura, respiración y movimiento. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, si tomamos el cuarto concepto, el concepto de relajación, al pie de la letra, va a ocurrir que se va a tergiversar de una manera bastante exagerada. Es decir, vas a ver a gente excesivamente relajada, sin ninguna estabilidad, que se van a caer al suelo a al mínimo contacto. Entonces, digamos que para mí esos 4 conceptos se resumen en 3, que como he dicho son estructura, movimiento y respiración. La estructura es estabilidad, el movimiento, como el nombre indica, es movimiento, y la respiración regula ambos conceptos, es decir, la respiración regula el grado de tensión que tengo para mantener estabilidad y el grado de, hablo de tensión tanto física como mental, evidentemente, y el grado de relajación, por tanto, que puedo tener desarrollando estos conceptos. Entonces, digamos que estos 3 conceptos principales se aplican de diferentes maneras a otros campos. Es decir, tengo los 3 conceptos y luego tengo varios campos de aplicación. El primer campo es el trabajo de suelo, el segundo campo es el trabajo de striking y el tercer campo es el trabajo de agarres o romper estructura, como lo denominamos. Romper estructura es lo que en otras artes marciales se denominarían proyecciones, por ejemplo. Romper estructura, como el nombre indica, es romper la estabilidad del oponente para llevarla al suelo o para desestabilizarle simplemente. Luego tenemos la parte de salida de agarres, que se aplica como romper estructura, pero al revés. La parte de suelo, que prioriza el trabajo de movimiento contra varios oponentes. Y la parte de striking, que justo como el vídeo que acaba de poner ahora mismo Nacho, la parte de striking que trabaja en base a esa estructura y en base al desarrollo de la tensión desde esa estructura para desarrollar potencia. Y esto se aplica tanto con un oponente como con varios oponentes, como habéis visto en algunos vídeos. Entonces, digamos que la idea es aplicar estos conceptos de una manera progresiva, cada vez con más presión. De hecho, en los vídeos de Instagram que tengo en Sistema Madrid vais a ver diferentes cosas, desde un trabajo más estático hasta un trabajo más dinámico, evidentemente con una escalada en diferentes grados en cuanto a intensidad. ¿Cómo trabajamos la intensidad? Tanto a nivel de fuerza, como a nivel de velocidad, como a nivel de número de oponentes, como a nivel de posición desde la que partimos. Porque hay un concepto muy importante y es que tenemos, como digo, los conceptos básicos, tenemos sus campos de aplicación y luego tenemos el concepto de la progresión, de desde qué punto parto para aplicar estos conceptos. Es decir, por ejemplo, en el trabajo de agarres, partimos en lo que denominamos distancia 3. Una distancia 3 es una distancia en la que ya me han agarrado y me han bloqueado en ese agarre, me están agarrando fuerte. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Generar espacio, generar hueco, posicionarme de determinada manera para, 1, recuperar la estructura si la he perdido, si estoy desestabilizado, y 2, abrir espacio para poder moverme. Entonces, desde ese punto que, digamos, sería una exposición máxima, entre comillas, y digo exposición máxima porque me estoy dejando agarrar, me están agarrando fuerte, empezamos a escalar en intensidad. Tanto en número de oponentes, me pueden agarrar varias personas, como en velocidad, porque ya puedo salir de esa distancia 3 y trabajar lo que denominamos la distancia 1 o la distancia 2, en la que me van a agarrar y a lo mejor me agarra una persona o me agarran varias y tengo que estar moviéndome constantemente. Entonces, digamos que desde esos conceptos básicos vamos construyendo en los diferentes campos diferentes niveles de intensidad y a partir de ahí trabajamos. Y el trabajo que realizamos, una idea muy importante del trabajo que realizo aquí en Madrid
es la idea de la exposición. Es decir, en muchos vídeos de Instagram veréis vídeos o situaciones en las que estoy peleando con varios oponentes, o estoy metiéndome de espaldas a golpear a uno, o estoy dejándome agarrar, o estoy dejándome controlar. La idea de la exposición parte de una frase que a mí me gusta mucho, que es: si no has nadado en el barro, no puedes saber lo que es el barro. Me explico. Si yo no me he dejado agarrar al 100% por alguien, y por diferentes personas, porque cada persona va a agarrar con una intensidad diferente, si no me he dejado agarrar al 100% por alguien, no voy a tener esa sensación corporal de lo que es el agarre. Por eso me tengo que exponer a que me agarren fuerte y a partir de ahí ver lo que puedo hacer. Porque puedo bien recuperar estructura y a lo mejor con alguien me vale con estabilizarme y ya consigo abrir espacio para desplazarme y moverme. O bien, a lo mejor necesito trabajar con algún golpe, pero no puedo pensar de cara a un agarre dar golpes directamente, porque no sé si esa persona que me está agarrando o va de coca hasta arriba, o tiene muchísima más fuerza que yo, o aguanta los golpes que da gusto. Entonces, para mí la idea es trabajar desde la base, desde abajo hacia arriba. Siempre digo en las clases que de cara a agarres, de cara a posiciones comprometidas, no dependamos de los golpes o de los rodillazos en los huevos o de morder o de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pueden fallar. Para mí es como tener una pistola cargada y lanzar balas. Si pego una pata en los huevos y falla, he perdido una bala. Si intento meter los dedos en los ojos y falla, he perdido otra bala. Si intento morder y falla, he perdido otra bala más. Entonces, no puede depender mi práctica de gastar estas balas, es decir, de saber una serie de técnicas y una serie de movimientos que intuyo que pueden funcionar, pero no lo sé al 100%. Entonces, yo soy más partidario de trabajar desde el concepto, desde la idea de, vale, sensación corporal, he perdido estructura, me están agarrando, me están bloqueando. Vale, a partir de aquí, ¿qué me ha dicho Álvaro que puedo trabajar? Vale, pues puedo intentar salir de este vector. Ahora hablaré de vectores y estas cosas, salir de este vector, posicionarme para recuperar estructura y generar espacio. Y una vez que tengo espacio, ya he ganado la iniciativa. Una vez que gano la iniciativa, ya puedo empezar a trabajar con otras cosas. Pero si estoy agarrado al 100%, estoy bloqueado, no puedo pretender ponerme a dar puñetazos, a no ser que tenga espacio. Por supuesto, cada situación es completamente diferente. Por eso siempre que veo en Instagram o que veo en diferentes vídeos comentarios de no, esta técnica no sirve, o esta otra es una mierda, o esta no la podrías aplicar contra tal, depende del contexto. Es que depende, es completamente relativo al contexto. Por eso prefiero trabajar desde el concepto que desde la técnica, precisamente porque el contexto no lo podemos conocer. El caos es el caos y no podemos intentar controlar el caos o intentar dar píldoras y soluciones a ese caos porque no las hay. Entonces, mi idea principal o lo que llevo trabajando un tiempo es precisamente trabajar sobre esta idea del concepto y de desarrollarlo cada vez con más presión. De ahí que a la exposición, que el partir en un ejercicio, en un trabajo determinado, el partir desde una posición de desventaja, sea tan importante para poder desarrollar el resto de niveles en los diferentes campos. No sé si me he extendido mucho. ¿Se ha entendido? Está perfecto. Mira, se nos acaba de suscribir Héctor Indurain. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, te has extendido lo que había que extenderse. A mí me surgían un montón de dudas con respecto al tema de conceptos, porque los conceptos hay que ponerlos físicamente en práctica con algo. Hay una base técnica, hay un programa técnico de golpeo, de pateo, de llaves, de luxaciones o algo de eso, o cómo se va evolucionando. Claro, tú tienes que partir de que te están agarrando y de ahí tienes que empezar a salir y hacer cosas. Pero sí, cuando alguien viene de cero, ¿qué cosas hace? Vale, pues trabaja sobre los conceptos, pero desde el punto más simple, rozando el absurdo. O sea, simple rozando el absurdo me refiero que en las primeras clases, para que una persona físicamente, a nivel de sensación, entienda qué es una posición estable o qué es una postura estable, le pongo a caminar en base a determinados patrones de movimiento. Es decir, le coloco en determinada posición, le digo, mira, hombros hacia atrás o mentón ligeramente hacia adentro y como si me tiraran un poquito de la coronilla hacia arriba. E intento caminar ahora, pues literalmente como si llevara un palo por el culo metido, como si estuviera empalado y fuera caminando así. Y a partir de ahí
vamos desarrollando. Es decir, primero le pongo a caminar. Primero te meto un palo por el culo, luego como si tuvieras un par de pollas en cada mano. No, entiéndeme, por eso Sí. digo que al final la idea de base, el concepto, no viene en base a unos movimientos predeterminados, viene en base a desarrollar el concepto desde la parte más básica, valga la redundancia, hasta la parte más compleja. Es decir, como te digo, le coloco en una posición determinada, le enseño o le muestro sobre todo que su cuerpo sienta que es una posición estable y se sienta estable y sea capaz de desplazarse y de moverse, no necesariamente siempre erguido, sino que sea capaz desde el cráneo hasta el coxis de tener una línea recta y sea capaz de colocarse en esa línea recta y desplazarse. Desde ahí le pongo a caminar. Le hago que haga sentadillas, que baje al suelo, que vuelva a subir. Luego que una persona le empiece a empujar. No empujar fuerte, simplemente poner la mano y presionar. Tirar. Para que tirando y presionando de una manera muy suave conserve esa posición. Una vez que tenemos esa posición conservada, empezamos a subir la presión. ¿Cómo subimos la presión? Empujones más fuertes, tirones más fuertes, varios oponentes que empujan desde diferentes direcciones. Antes he comentado una cosa que es el tema de los vectores. No lo he dicho, pero Alexei Kadosnikov, el creador de sistema, o al menos de sistema en su versión más moderna, era ingeniero en el ejército ruso. Entonces, transmitía los conceptos y transmitía las ideas en base a conceptos de ingeniería. Hablaba de vectores. Si todo el mundo sabe que es un vector es una línea imaginaria en el espacio. Entonces, un vector lo puedo generar con un empujón, lo puedo generar con un tirón. Es una dirección concreta. Entonces, necesito que mi cuerpo sea capaz de estabilizarse mientras le doy diferentes direcciones. Esas direcciones al principio son suaves, luego empiezan a ser cada vez más fuertes. Y como digo, responde a un estímulo, es decir, un empujón cada vez más fuerte, luego con las dos manos. Luego le obligo a ser empujado y que se vaya varios pasos en una dirección y tenga que ser capaz de bajar el centro de gravedad y estabilizarse abriendo la línea de base, es decir, abriendo los pies. A partir de ahí meto más oponentes, más estímulos para su cuerpo. Es decir, su cuerpo no tiene que responder al estímulo solo si me empujan por delante. Tiene que responder si me empujan por un lado, si me empujan por detrás, si me empujan en diferentes sentidos. Luego la sensación en base a ese trabajo de estructura puede trabajarse con la distancia 3 de agarres que he comentado antes. Simplemente agarro, por ejemplo, al tronco. Generalmente empezamos con agarres al tronco. ¿Por qué? No pensamos a priori, no pensamos en un agarre como una proyección tipo lucha grecorromana, por ejemplo, que agarro del tronco, bajo el centro de gravedad, meto la pelvis y el tío vuela. No, trabajamos en base a ese agarre para generar estrés a su estructura, para doblarle, para obligarle a que con esa presión su cuerpo se modifique y a partir de ahí, con esa presión, esa persona tiene que trabajar. Por supuesto, si esa persona es su primer día, empezamos con una presión relativa, suave, que pueda gestionar, que pueda trabajar. Y a partir de ahí vamos subiendo la presión. Como digo, diferentes oponentes, diferentes distancias, diferentes presiones y agarres a diferentes sitios. No es lo mismo un agarre en el tronco que un agarre a la muñeca, que un agarre al cuello. Entonces, trabajamos en base a que la persona sea capaz de notar en todo momento, uno, si está estable, dos, si tiene capacidad para moverse y tres, si tiene capacidad para generar espacio, si es que lo necesita, golpear o lo que sea. Entonces, digamos que ese sería el desarrollo. No damos a una persona en su primer día una serie de movimientos predeterminados, como puede ser, como comentabas, ¿no? Una serie de golpes, una serie de técnicas para que pueda ir trabajando. Quizá el trabajo es mucho más lento, pero es mucho más estable en el tiempo. Y esa es la idea que intento transmitir, que aunque sea lento, tu cuerpo es como montar en bicicleta. Si tú a tu cuerpo le has enseñado a mantenerse estable o incluso a ceder con cierto grado de tensión y ser capaz de recuperar la posición, con el paso del tiempo tu cuerpo va a reconocer ese tipo de estímulo y va a saber cómo colocarse. Es la famosa propiocepción. Entonces, al final la idea es esa, la idea de no depender de una serie de movimientos predeterminados, sino trabajar en base a las sensaciones, los estímulos que le damos al cuerpo para que el cuerpo tenga que adaptarse a esos estímulos. ¿Me explico? Te explicas. Yo me parece muy, muy curioso porque cuando a mí me preguntan
¿Qué son las artes marciales? Yo siempre les digo, son el arte de permanecer en equilibrio frente a cualquier situación. Ya sea de ataque o ya sea en tu vida personal o en tu vida tal. Es mantener el equilibrio. Y cuando vences a un oponente es cuando realmente has derrumbado y has roto su equilibrio. Es ya sea moralmente, físicamente a través de golpes, o a través de llaves, o a través de lo que sea, o mentalmente, como hacía McGregor con sus oponentes, les rompía el equilibrio y ya habían perdido antes de subir a la jaula, ¿no? Entonces me parece muy curioso la manera de trabajar que tenéis. Claro, el que llega allí pensando en dar castañas se lleva un chasco muy grande, ¿no? Bueno, cuando se trabaja la parte de golpeo más ortodoxo, quizá sea la parte que la gente más reconoce de sistema, porque si pones sistema en YouTube o en Google, lo primero que ves es a un tío dando puñetazos a otro que está parado. Sí, pero entonces, digamos que los da como de una manera así como muy rara, ¿no? Así como un látigo, así sí, con el hombro o tal, ¿no? Eso es lo raro que dices, ostras, ¿qué cojones está haciendo este tipo? Exacto, o sea, esa es la parte más tradicional de sistema, la parte de sistema que es de la escuela Ryabko-Vasiliev, que es como la más reconocida a nivel mundial. Y digamos que, bueno, la manera de golpear es una manera de golpear muy determinada. Y respondiendo un poco a la pregunta, no necesariamente se va a llevar un chasco porque esa persona va a trabajar diferentes niveles, es decir, no le voy a tener todo el rato en el nivel 1, le voy a subir un poquito de nivel, le voy a volver a bajar para que vaya teniendo las sensaciones de los otros niveles y vaya incorporando a su cuerpo conceptos. Entonces, la parte de golpeo más ortodoxo en sistema, empezamos con empujones. De hecho, en sistema siempre se habla de que el golpeo ortodoxo es un empujón extendido. ¿Por qué es un empujón extendido? Porque en otras artes marciales te comentan, por ejemplo, la idea de empujar al centro, empujar hacia la columna, o golpear hacia la columna, golpear detrás del oponente. ¿Para qué? Para que ese golpe tenga profundidad. En sistema se trabaja, o la parte más ortodoxa trabaja esa profundidad en base a la relajación del brazo. Pero volvemos a lo mismo, lo de los conceptos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la parte de relajación, del concepto de relajación, porque se tergiversa. Entonces, cuando tergiversa la relajación, tienes a gente que está dando golpes con el puño y el brazo se desestabiliza, se les puede doblar la muñeca, etc. Entonces, soy más partidario del trabajo desde la tensión y a partir de ahí ir desarrollando la movilidad. Entonces, que me voy por las ramas. Respondiendo un poco a la pregunta, se puede llevar un chasco en cuanto a que es lento de aprender, pero sí que va a tener acción. Es decir, va a tener acción lo que pasa. ¿Cómo es una clase normal de sistema? Pues mira, comenzamos con va en base siempre a lo que quiera ver ese día. Generalmente tenemos un trabajo más de base, más aburrido, por decirlo de alguna manera, y luego vamos escalando en acción, dependiendo también del nivel de los alumnos que tenga. Si tengo gente muy avanzada con gente menos avanzada, pues intento mezclar los ejercicios para que haya un poco para cada uno, pero al final la gente más avanzada tiene que volver a la base, y la gente menos avanzada trabaja también a niveles más altos. Entonces, digamos, por ejemplo, mira, si quieres te cuento lo que hice en la última clase, para que tengas una idea. Comenzamos la clase trabajando las diferentes alturas que tenemos en suelo. El trabajo de suelo de sistema no es un trabajo de grappling. De hecho, siempre lo comento de cara a la gente que viene. Si venís buscando un grappling como Brazilian Jiu-Jitsu, haced Brazilian Jiu-Jitsu. No vengáis a sistema pretendiendo hacer grappling. El trabajo que tiene sistema en el suelo es un trabajo que se basa en el movimiento, en la capacidad de movimiento por el suelo. ¿Por qué? Porque la idea principal, digamos la aplicación principal, entre comillas, que podría tener la parte de suelo de sistema es trabajar contra oponentes que están de pie, contra oponentes que desde arriba quieren pisar, quieren patear, etcétera, y sobre todo contra varios oponentes. Mira, ahí por ejemplo estamos viendo un cambio de altura en base a una patada circular, y luego también tenemos parte de romper estructura, etcétera. Pero bueno, lo que hice en la última clase fue trabajar a diferentes alturas del suelo. Intentar que reconocieran en el suelo a diferentes alturas las posiciones estables
y a partir del reconocimiento de las posiciones estables, empezar a meter presión. Una persona empujaba a otra o tiraba de ella mientras esta persona estaba en el suelo y esa persona tenía que moverse en la misma dirección que le estaban dando hacia la siguiente posición estable. Luego, a partir de ahí, el empujón es constante. La persona se está moviendo en el suelo y el empujón es constante. Entonces, vamos desarrollando a partir de ahí el movimiento. Eso es una parte más básica y, por ejemplo, lo que estáis viendo en el vídeo es una parte de desarrollo de movimiento en altura y cambios. Es una parte bastante básica porque digamos que me están dejando trabajar, o sea, están lanzando patadas y van de uno en uno, pero la parte más avanzada es una parte en la que te pisan o te patean de manera constante y tú ya tienes que cubrirte con las manos, tienes que estar bien cerradito, barbilla baja, etcétera. Entonces, a partir de ahí desarrollamos el trabajo. Lo que hice la semana pasada, que me estoy yendo por las ramas, yo me voy mucho por las ramas, así que espero que se me entienda. Lo que hice la semana pasada fue trabajar en base a esos empujones, a esos tirones en el suelo. Y luego empezamos a trabajar la parte de sistema, una parte que tiene sistema de golpeo, que está basada en boxeo ruso tradicional, del estilo de sistema que yo hago o que yo trabajo, que está basada en boxeo ruso tradicional. Y esta parte de sistema es con guantes y se basa en las famosas competiciones que hay en Rusia que se llaman Storm, si mal no recuerdo, que son competiciones en las que los asaltos son de 15-20 segundos. ¿Y por qué son 15-20 segundos? Porque son asaltos de al primero que caiga. ¿Por qué? El árbitro al final obliga a los dos oponentes a estar a una distancia en la que los dos se puedan golpear y los dos estén en una situación en la que puedan ser golpeados. Y al final el primero que caiga es el que pierde. Y si tú te separas hacia atrás, el árbitro te dice, no, júntate. Entonces, la segunda parte de la clase lo que hice es esa parte de golpeo, pero más avanzada, y lo desarrollé desde el concepto de ritmo, desde la idea de mantener un ritmo constante con planos, un plano horizontal y un plano vertical, que es lo que trabajamos en el sistema, para desarrollar la potencia, tanto con la caída, ayudándonos con la gravedad, como con la subida desde el suelo, el empuje desde el suelo y la rotación del tronco. En un golpeo 1 contra 1, por ejemplo, un ejercicio que hicimos era los dos golpeaban trabajando constantemente, circulares, directos, abajo, arriba, de manera constante, con una presión al principio suave, simplemente tocábamos y progresivamente íbamos aumentando la presión, es decir, íbamos aumentando la fuerza con la que golpeábamos. Y la idea principal de esto era que ninguno de los dos se separara, que los dos dentro del ritmo pudieran golpear, estuvieran recibiendo golpes, que me parece esencial, y también defendiéndote dentro del ritmo. La idea era no parar de golpear. En algún momento podía meter una defensa, o podría redirigir un golpe, o podría frenar, o podría esquivar, o lo que sea, pero la idea principal de esto es recibir golpes y dar golpes, es decir, golpear de manera constante mientras te están golpeando. Esa es la idea principal que trabajamos, por eso no trabajamos un sparring como tal, un sparring más deportivo, llamémosle así, como se puede hacer en kickboxing, en Thai, etc. Entonces es un poco lo que hice en la última clase, por ejemplo. Pues vamos a ver todo el fusilamiento de preguntas que nos ha puesto aquí Alberto, porque ha puesto mil preguntas y vamos a ver. Bueno, sí, lo que decía, yo siempre me he preguntado cómo funcionarían esos conceptos en una situación de estrés, entendiendo que el entrenamiento del concepto son esos métodos. Esto yo creo que ya ha quedado respondido. Sé que el golpe relajado y el de fluir a través de los ataques del agresor funcionan, porque es como una bola al final de una cadena y un golpe explosivo y muy potente. Vale. Este vídeo se parece mucho al trabajo de Casey contra varios adversarios, que lo hemos visto ahí con lo de la guardia del pensador y eso. Uh-huh. Ese tipo de trabajo, ¿de dónde sale? ¿Del Casey o sale de dónde sale el Casey? Pues mira, sale de una idea que tiene una de mis mayores referencias y uno de mis profesores, que es Alex Kostic, de una idea que tiene, que es él lo denominaba el Crazy Monkey, ¿no? Que es como casi ducharte o lavarte el pelo mientras vas cerrando los brazos alrededor de la cabeza. La idea no es colocar los brazos aquí, sino cerrar el brazo, la cabeza contra la mano, o sea, contra el brazo, perdón, y el brazo contra la cabeza. Entonces, no es una idea como la de Casey, que quizá sí que tiene posiciones determinadas, ¿no? Como esta, si no me equivoco, como este tipo de posiciones, etcétera, sino que la idea es la de responder al estímulo. Es decir, no intentar cazar el golpe, llamémoslo así, no intentar ver por dónde viene, deflectarlo o
o bloquearlo, sino que la idea es la de responder el estímulo. Yo veo que viene algo por aquí, entonces cierro. Y no solo cierro porque mi brazo está cerrando, cierro porque mi cuerpo está encorvándose un poquito, bajando la barbilla, está adoptando una posición de defensa mientras yo estoy dentro del ritmo trabajando. Entonces, sí es verdad que se parece a Casey, lo que pasa que la idea o de dónde viene, digamos que en cierto modo es diferente. La idea es la de responder al estímulo y el mantener los brazos en constante movimiento. De hecho, tengo uno de los últimos vídeos de Instagram que subí, si mal no recuerdo, salgo trabajando este tipo de defensa y el tipo de defensa un poco de bueno, esta es una de ellas, por ejemplo, sacado de un clip y trabajando un poquito distancias, etcétera. Y la idea principal es precisamente esa. No trabajamos en base a bloqueo los golpes, a redirijo los golpes o a solo me cubro, sino que la idea es ser capaz, como comentaba alguien en comentarios, creo que me has comentado, valga la redundancia, ser capaz de fluir dentro de los estímulos. Es decir, si viene un brazo y a lo mejor soy capaz de frenarlo antes, perfecto. Si no soy capaz de frenarlo antes en el mismo movimiento, puedo traerme el brazo hacia atrás. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, es adaptarte un poco al estímulo. Puedo sacar más los brazos para bloquear o para redirigir. Cuando hablo de redirigir, hablo de dejar pasar, de esquivar, etcétera. O puedo cubrirme en un momento dado cuando venga un golpe. Me preguntan también, Alberto, dices, ¿hay cosas de tu aprendizaje filipino en tu método personal de sistema? Sí, tengo, o sea, todo lo que he trabajado a lo largo de estos años, que han sido pocos, los he ido incorporando, o sea, conceptos que pensaba que casaban con sistema o que podría aplicar de alguna manera, los he ido incorporando a mi manera, a mi visión personal, digamos, de ver este arte marcial. Y desde luego sí, los he ido incorporando, pero con esa idea de trabajarlos en el momento adecuado, sin perder esa idea de responder al estímulo, de que mi cuerpo simplemente responda a lo que le transmiten, a la sensación tanto del contacto como a la sensación visual o incluso la sensación auditiva cuando oigo a alguien respirar o oigo a alguien dar un paso muy, muy fuerte. Sin perder esa idea, efectivamente he ido incorporando cositas. No hacemos trabajo de armas, por ejemplo, hablando ya de la parte más filipina. Hacemos trabajo de armas porque, bueno, me ha sorprendido que no haya salido la pregunta todavía, porque en sistema hay muchos vídeos de cuchillo, de trabajo de cuchillo, que han sido bastante criticados, y criticados con razón. ¿Por qué? Porque, o sea, no me parece que ese trabajo esté mal hecho, pero sí me parece que está mal definido y está mal vendido. Es decir, es un trabajo que pretende desarrollar la sensibilidad. Antes hablábamos de vectores. Pues cuando te pinchan con un cuchillo o te pinchan con un palo, te empujan con un puño o te golpean, te están generando un vector en una dirección concreta. Y tu cuerpo responde a ese vector. Si tú a ese ejercicio lo llamas ejercicio de sensibilidad, queda como ejercicio de sensibilidad. Si lo llamas defensa de cuchillo, ahí tienes un problema. Porque realmente es bastante peligroso hacer las cosas que se ven en muchos vídeos. El dejarle pasar, el me paso el cuchillo por aquí arriba, etcétera. Entonces, desde mi práctica de sistema, yo empecé a trabajar cuchillo y a trabajar palo. Luego, la verdad es que no me convenció, no lo vi coherente. Y lo que hago ahora es sin armas. Es decir, yo no hago trabajo de armas en el trabajo de sistema y precisamente he entrenado artes marciales filipinas por tener un poco esa idea de cómo funcionan las armas y tener un trabajo, bajo mi punto de vista, desde luego, coherente respecto a las armas. Muy bien, a ver qué más cositas teníamos por aquí. Decía, un guiño. El sistema ya salía en Karate Kid 3. Cada vez que veo el tamborcillo ese chino que usaba el Miyagi, me recuerda un montón a su forma de golpear. Digo, está bien el guiño, pero era Karate Kid 2. Karate Kid 3 es la de Terry Silver, que va a ser el malo de la nueva temporada de Cobra Kai. Ahí lo dejo. A ver, Alberto, bueno, es que soy muy fan de Cobra Kai. Una cosa buena que veo de los vídeos es el ataque desde cualquier posición o lugar a través de la biomecánica y estructura. Hay gente que ha hecho mala visión del arte. Hay vídeos muy criticados de gente supuestamente con mucho nombre, sin pringarse. Hay visto muchos vendehumos. Supongo que te está preguntando, sin pringarte, ¿has visto mucho vendehumos y aprovechados, según tu experiencia, con otros sistemas de contacto? Vale, no sé si la luz me refleja mucho o se me ve bien. No, se te ve bien. Vale.
Perfecto. Respondiendo a la pregunta de vendehumos, a ver, no lo Básicamente, denominaría entiendo que la vendehumos. pregunta es: ¿hay mucho vendehumos en sistema? Sí, bajo mi punto de vista, sí. Pero precisamente no porque pretendan vender algo negativo, sino porque pienso que se tergiversa lo que es el sistema. ¿Por qué se tergiversa? Por conceptos como el que hablaba antes de la relajación. Si tú a un tío, o sea, si tú, Nacho, por ejemplo, te digo que te relajes, así tú vas a relajarte en base a la idea que tú tienes de Claro, relajación. yo haría así. ¿Me explico? Yo me tumbo Claro, para atrás y... claro. Entonces, de ahí que se vean en muchos vídeos a gente que le tocan un poco y se va como un espagueti al suelo. Entonces, bajo mi punto de vista, el problema es que se entiende mal el concepto. El problema es cuando yo, mi idea del concepto, intento que, perdón, la realidad, intento adaptarla a mi idea del concepto para que este concepto funcione y no al revés. No adapto el concepto a lo que pasaría realmente. Y cuando hablo de realmente, no hablo de defensa personal callejera necesariamente. Hablo de una situación de presión. Simplemente, si quiero comprobar que mi estructura funciona, le voy a decir a alguien que me empuje. Después le voy a decir a alguien que me golpee y que me golpee fuerte. Después voy a decir a alguien que esos golpes vayan con cada vez más intensidad y cada vez más rapidez. Y voy a ver si a nivel mental y a nivel físico mi estructura es estable. Pero si yo intento que la realidad se adapte a mi idea de estructura o a mi idea de relajación, a mi idea de movimiento, acabo generando una realidad ficticia, bajo mi punto de vista. Que esa realidad ficticia es la que se adapta a mis conceptos. Entonces, claro, mis conceptos funcionan dentro de esa realidad ficticia. Pero si yo a alguien le pido que me empuje, nadie te va a empujar suave. La gente te va a empujar fuerte. O te va a empujar desde diferentes direcciones. No sé si respondo a la pregunta. Yo creo que sí. Mira, ahora venía la pregunta de las armas. Dice, después de trabajar estilos como Sayok u otros estilos de armas, ¿qué opina de la defensa que se ve contra cuchillo en sistema? ¿Qué le aporta más seguridad en ese escenario de ataque? ¿Qué te aporta más seguridad frente a armas? Pues frente a armas, lo que he trabajado de artes marciales filipinas, francamente. O sea, al final, sistema me puede ayudar de cara a la mentalidad, de cara al posicionamiento en el espacio, por ejemplo, de cara a la prevención, totalmente. Sin embargo, si hablamos directamente del trabajo de armas, me siento más seguro, evidentemente, con la parte de artes marciales filipinas. Dice, ¿se necesita un físico exigente para trabajar el sistema? Dado su peculiar trabajo biomecánico, parece que se necesita bastante flexibilidad, por ejemplo, para hacerlo más funcional. ¿Se necesita Pues sí. o se adquiere a través de la práctica? Para mí se adquiere a través de la práctica. No es tanto una cuestión de forma física como una cuestión de desarrollo de un movimiento concreto o de varios movimientos. Es decir, si yo quiero golpear, por ejemplo, en mi Instagram tengo algunos golpeos con ola. La ola es esta idea del latigazo desde la espalda, ¿no? Para generar potencia. Este concepto viene de boxeo ruso tradicional y puedo asegurar que genera potencia tanto en golpes como en salida de agarres, etcétera. Y eso no quiere decir que lo aplique a todos los contextos ni que siempre haga ese trabajo, ni que sea aplicable a todos los contextos. Pero sí, respondiendo a la pregunta, no se necesita un físico como tal, como dice Nacho, se adquiere durante la práctica, durante el desarrollo de determinados movimientos, de determinadas posiciones, y ese desarrollo va en base a los estímulos que recibo, a las presiones que recibo, a cómo me posiciono, a cómo consigo ceder desde unas partes del cuerpo, ceder al empujón, por ejemplo, y mantener tensas otras, cómo consigo ceder lo justo y generar una tensión elástica, porque la elasticidad depende de esa idea de estabilidad más movilidad. Si yo soy 100% estable, soy un roble y no me muevo. Si soy 100% movible, soy un espagueti. La idea es la del látigo, que alguien comentaba antes en algún comentario que me has dicho. La idea es la del látigo, es la de esa idea de la goma, que yo la puedo estirar y vuelve a su posición original. La idea de mantener la estabilidad y al mismo tiempo poder generar una movilidad con cierta tensión, que me permita estar estable pero poder moverme. Entiendo que en los entrenamientos hacéis calentamiento, preparación física, flexiones, Sí. abdominales y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, Preparación física. Por el hecho de adquirir esa preparación física, esa condición física. Sí, o sea, no hacemos una preparación física como tal, salvo quizá fondos, flexiones sobre los puños y demás. No hacemos una preparación física ortodoxa, digamos, abdominales, flexiones, sentadillas, etcétera, sino que trabajamos esto a partir de ejercicios determinados, ejercicios de calentamiento de movilidad,
ejercicios, por ejemplo, ya el mero hecho de trabajar, bajar al suelo y volver a subir, pasando por todas las alturas y moverte en círculo, etcétera, ya genera cierta tensión a nivel del abdomen. Ya el mero trabajo de suelo te hace mantener una tensión en el abdomen bastante grande, porque juntas el tórax, lo que sería la caja torácica, con el ombligo, barbilla baja y tal, y ya estás en una posición que sería la de un crunch tradicional, pero aplicado a diferentes movimientos. Entonces no se trabaja con ejercicios como tal, pero sí a través del movimiento. También pregunta Alberto si encuentras un cierto paralelismo en sistema como en otros tradicionales y tal, como el Aikido y tal, que trabajan el concepto de no resistencia, de fluir y todo este tipo de cosas. Sí, de hecho, no he trabajado Aikido, concretamente nunca, pero sí que he tenido gente que ha venido a entrenar sistema que eran maestros de Aikido o practicantes de Aikido y que me han dicho que se parece mucho, que las ideas y los conceptos son muy similares a lo que ellos trabajan. Muy bien. Y Alberto nos pasa un enlace de un maestro que le gusta mucho, pero que no tiene ni idea de quién es. Aquí está. Isbor, sí. Gurudev. Sí, a ver, no sé aquí que no mencionar. Sí, no he tenido el placer de entrenar con él nunca. Michael Gurudev se llama, si no me equivoco. Tiene un estilo de sistema que se llama Isbor, que como veis tiene bastante trabajo de boxeo, bastante trabajo de puños y de patadas. Digamos que Gurudev lo que ha hecho, yo no he entrenado con él nunca, pero sí que conozco gente que ha entrenado con él, profesores míos entre ellos, y que dicen que el trabajo de Gurudev es un sistema mezclado en cierta manera con boxeo y con patadas. Lo que pasa que no es un boxeo, como veis, no es un trabajo de boxeo ortodoxo, sino que es un trabajo quizá más enfocado al trabajo con olas, con trabajo más elástico a nivel de los golpes, con un trabajo mucho más fluido, llamémosle así, y bebe mucho más, no tanto del boxeo, sino del boxeo ruso tradicional. De ese boxeo que explicabas antes. Uh-huh. Preguntaba eso, decía, no sé qué estilo será de sistema y tal. Y dice que le recuerda a algunos estilos de Silat o al Casey en el suelo. Uh-huh. Lo que le habías enseñado también y tal. Sí, tiene muchos parecidos con varias artes marciales. Muy bien, pues se nos va acabando el tiempo. Vamos, la pregunta por la que yo te conocí en el Instagram, no me acuerdo muy bien cómo era que con respecto al combate real o a la defensa real y tal, ¿qué considerabas más práctico, ¿no? Técnicas encadenadas, ¿no? Técnicas concretas o trabajo fluido, sí, o algo así era, ¿no? Sí, es que creo que son incluso dos historias diferentes, porque creo que hablé de las dos cosas en cuanto a el trabajo de técnicas y solo técnicas, o el trabajo de si para que algo fuera efectivo necesitabas hacer necesariamente un sparring tradicional. Entonces, yo creo que aquí la pregunta esencial que se tiene que hacer la gente es ¿para qué entrena? Quiero decir, si te dedicas a la seguridad, probablemente busques un tipo de entrenamiento mucho más intenso desde el inicio, quizá un MMA, un trabajo que te enseñen técnicas simples, pero efectivas y que lo puedas aplicar bajo presión. Me lo invento, ¿no? O sea, la gente que trabaja en seguridad pues podrá decir un poquito lo que considera más efectivo de cara a eso. Pero si, por ejemplo, yo no me dedico a la seguridad, que es el caso, y alguien viene a entrenar y esta persona no se dedica a la seguridad, esta persona, por ejemplo, es oficinista y trabaja 8 horas sentado frente a un ordenador y simplemente quiere venir para entender un poco más de defensa personal o sentirse simplemente más seguro, quizá no es necesario que haga un sparring deportivo tradicional, y hablo de un sparring duro, con guantes, con salir con el ojo morado o tener las posibilidades de salir con el ojo morado. Necesariamente lo va a tener que hacer todos los días o incluso necesariamente cada cierto tiempo, porque a lo mejor esta persona tiene que ir a trabajar mañana. Entonces, la pregunta para por eso la clase de sparring normalmente se hace los viernes. Claro, efectivamente. En la mayoría de los gimnasios. Bueno, yo he de decir que he tenido que ponerme maquillaje alguna vez en el ojo. Bueno, realmente para mí la pregunta esencial es esa. Entonces, la pregunta sobre todo es
para que algo sea efectivo tiene que ser probado en unas MMA, necesariamente. Es decir, para ser considerado como efectivo o ser considerado como algo válido, tengo que hacer un sparring tipo boxeo o kickboxing, por ejemplo. O me basta quizá con ser capaz de aplicar esos conceptos bajo presión. Es decir, si yo soy capaz de mantener la estabilidad con varios oponentes que me están empujando, que me están golpeando, y soy capaz de defenderme en mayor o menor medida, romper el círculo suponiendo que estén rodeándome y salir corriendo, quizá esa es la presión que me vale y que necesito para solventar esa situación o para una situación en la que me voy a enfrentar. Si yo quiero pelear contra un boxeador o contra alguien que hace Brazilian Jiu-Jitsu, tengo que hacer boxeo o Brazilian Jiu-Jitsu, porque me van a partir la cara si no. ¿Me explico? Entonces, para mí la idea es la de ¿para qué entrenas? Si tú quieres entrenar defensa personal para sentirte más seguro y simplemente te basta con ser capaz de reaccionar a un trabajo bajo presión, ser capaz de moverte, ser capaz de estabilizarte y ser capaz de responder, ¿necesitas un sparring deportivo o no? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo creo que mi opinión ya la he dado y dejo la pregunta ahí en el aire. Yo es que también hay que diferenciar qué tipo de sparring, ¿no? Porque para mí la clase que haces los viernes de combate en el gimnasio, para mí eso es hacer sparring. No es necesariamente ahí que vayas a pleno contacto. Es tocarte con un poquito más de intensidad que de costumbre y... Claro, pero por ejemplo ese sparring, Nacho, lo tengo que hacer uno contra uno necesariamente, lo tengo que hacer siempre con guantes. Esa es la gran pregunta, ¿no? Quiero decir, ¿tengo que hacer ese tipo de sparring en concreto siempre? ¿O puedo hacer otros trabajos bajo presión que también me permitan que lo que hago sea efectivo? Yo no es que crea que puedes, es que se debe hacer todo ese tipo de trabajos. No, yo, Sí. es que desde pequeño lo he vivido así y me parece tan lógico y tan evidente que muchas veces sobra la pregunta, ¿no? Pero claro, como dice Sí. Alberto, dice, para los niños rata la respuesta es sí, pero no es hacer MMA, se dice hacer UFC. Sí, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo, aunque haya comentado esto, estoy de acuerdo con que el sparring es necesario. Lo que de alguna manera critico, entre comillas, es que el sparring se considere muchas veces como la única vía válida para hacer un trabajo bajo presión. El sparring No sé si me explico. 1 a 1. El sparring 1 a 1. Sparring 1 a 1, por ejemplo. Sí, hay mucho más. Hay mucho más que trabajar, por supuesto. Pues con esto terminamos el programa. Antes de irnos, como siempre, a los invitados, os dejo ahora que me hagáis vosotros a mí una pregunta. Porque como llevo una hora haciendo sus preguntas, pues ahora tenéis una única oportunidad de vengaros. Bueno, no ha sido tan grave. Bueno, venga, pues hablando un poco en la misma línea, ¿consideras, Nacho, que es necesario exponerse? Y cuando hablo de exponerse, hablo de ser completamente pasivo frente a una técnica para poder realizarla. Quiero decir, por ejemplo, de cara a un agarre, ¿consideras que es necesario que te agarren primero fuerte, que te azarandeen y que simplemente te dejes hacer para tener la sensación de lo que es y luego a partir de ahí trabajar? ¿O crees que puedes trabajar directamente con alguna técnica, con algo desde el inicio? O sea, que si en el proceso de aprendizaje de una técnica es necesario hacerla lento primero, entre comillas, o que directamente te la enseñen y la apliques. O sea, que te dejes hacer. Quiero decir que, por ejemplo, imagínate, o sea, ya sabemos todos que del mataleón no se sale, pero imagínate que tienes que tener la sensación del mataleón. Hablo de la sensación de que te están presionando las arterias carótidas. ¿Tienes que tener la sensación del mataleón antes de poder aplicar una defensa de mataleón o consideras que no es necesario tener esa sensación? Hombre, yo toda la vida he practicado las técnicas haciéndolas y padeciéndolas. No a lo mejor al 100%, pero me parece muy importante conocer a tu enemigo. Igual para manejo de cuchillo, yo siempre he trabajado, antes de defensas de cuchillo, he trabajado ataques de cuchillo. O sea, creo que tienes que conocer a tu enemigo. Cuanto más conozcas a tu enemigo, más posibilidades tendrás. Estoy de acuerdo. Sí, precisamente la idea del cuchillo es precisamente lo que se trabaja en SAYOK. No soy un experto, pero lo poco que he podido aprender es eso, o sea, aprender a manejar cuchillo para saber defenderte del cuchillo. Claro. Pero luego eso también tiene un problema, y es que uno coge los vicios del sistema de cuchillo o del sistema de palo que le han enseñado, y luego te viene otro que te ataca de otra manera diferente
y como no estés acostumbrado a fluir, que al final es de lo que se trata, estás jodido. Sí, estoy de acuerdo, completamente. Lo que no se puede hacer es, aunque te enseñen la llave de la luxación de muñeca contra un ataque interior, nosotros, por ejemplo, en el sistema que practicamos en Kakuto Bugei, pues a lo mejor te enseñan una llave partiendo de un agarre, ¿no? Las técnicas coreografiadas, entre comillas. Pero luego hacemos eso, decimos, vale, ahora olvídate de la entrada de la técnica, quédate con la esencia de la técnica y ponte en el centro, te van a atacar 5 personas de maneras diferentes y a los 5 le tienes que hacer la misma técnica. Por ejemplo, como es muy buena idea, sí. Me gusta la idea. Y luego ponerte a hacer grappling y decir, vale, ahora que tienes el concepto de la técnica, porque le haces a los 5 la misma técnica, pero al final es una técnica de ballet, ¿no? Que es que yo te la hago y tú te dejas, ¿no? Y dice, vale, claro. Pues ahora varíala, defórmala como quieras, pero quedándote con la esencia y ponte a hacer grappling con un compañero y trata de hacerla en diferentes situaciones, a ver cuándo puedes de aplicarla, ¿no? A ver si te funciona, a ver si no te funciona y así. Exacto, es al final aplicar lo que es la técnica a la realidad o el concepto a la realidad y no al revés, ¿no? No adaptar la realidad a lo que quiero hacer. Claro, bueno, oye, perdona, atácame con el otro brazo que te vas a cagar. Con ese todavía no sé. Pero el vídeo como me ataques con el otro te vas a calzar una hostia que vas a flipar, porque tengo una llave. Como el vídeo de Jim Carrey. Sí. No sé si lo has visto, del maestro de karate. Sí. De me estás atacando mal, me tienes que atacar con el brazo derecho de esta manera. Así no se ataca, me tienes que dejar el puño así después de atacar. Así no se ataca. Sí, bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Esta es tu casa, tienes las puertas abiertas y ahora toca despedirse, así que antes de despedirme yo te dejo aquí un momentito para que hagas toda la publicidad, spam, dedicatoria, saludos, lo que te dé la gana. Dale, caña. Bueno, pues gracias, Nacho. Lo primero, comentar, ya habéis visto el Instagram, @MadridSistema, para todos los que quieran ver un poquito más del trabajo, y ahora mismo estoy entrenando en la Lipa, en la zona de la Lipa. Por Instagram me podéis preguntar en qué zona estoy entrenando. Estoy entrenando los sábados de 11 a 12 y media. Tengo un grupito allí y nada, estamos para sudar ahora en verano y trabajar bajo presión. Así que nada, lo primero, dar las gracias sobre todo a Nacho por la entrevista y por dar la oportunidad sobre todo de dar a conocer un poquito lo que es sistema, o por lo menos cómo yo entiendo sistema, porque creo que muchas veces está muy tergiversado o malentendido. Pues nada, te recojo el guante y te doy a ti las gracias por haber estado aquí este ratito con nosotros, dándonos a conocer un arte marcial poco conocido. Y antes de irnos, ahora cuando despida el programa, si quieres te esperas un momentito y ya nos despedimos luego en privado. Y como siempre, chicos, antes de despedirnos hay que agradecer a los patrocinadores que hacen posible que yo pueda dedicarme a estas cosas por las tardes. Pues tenemos a Guamai, que este fin de semana que viene organiza el Spanish Open. Os llevo hablando del Spanish Open un montón de tiempo, ¿vale? Acordaros que va a ser casi el evento del año, porque como no ha habido eventos este año, pues casi es el evento Open del año. Spanish Open este fin de semana en Castelldefels. Os podéis apuntar durante toda no, si ya quedan 4 días. Creo, no estoy seguro de si hasta os podéis apuntar allí mismo, no estoy seguro. Una vez que haya empezado ya, obviamente no, pero si queréis daros prisa porque va a estar muy bien. Luego tenemos también a IPM, International Martial Union. Tenemos a musclefight.com, que este fin de semana ha habido evento. Y como ayer no pudimos hacer Dragon Fighters, a ver si mañana nos juntamos y hablamos de este evento y de otro montón de cositas que hay referentes al mundo de los deportes de contacto. epca.eu también, de Mario Morencia. También Qualis Training Lab, de mi amigo David Martínez. Alberto Hidalgo, por supuesto que lo tenemos por aquí, genio de figura. Tenemos también a Buen Kidoyo de Sijan Marín, a Joaquín Valera de Jaminyo Hapkido, a Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryukenpo Asociación, David Armendari de Taz Academy y Ubentex, plataforma número 1 de gestión integral de torneos y de gimnasios. A todos ellos, muchas gracias por estar ahí y mañana más y mejor. ¡Gámbaro! ¡Gámbaro!
clase Kung Fu.